Buen día, mi nombre es Michelle Dominique Herrera Cortés y les voy a presentar proceso y procedimiento. El derecho procesal romano es una rama esencial del sistema legal de la antigua Roma. Esta regulaba los procedimientos judiciales. Este sistema se caracterizaba por su formalismo y rigurosidad, estableciendo normas y principios que debían seguirse estrictamente en los litigios entre partes. El derecho romano procesal en su concepción se basaba en un conjunto de normas y principios que regulaban los procedimientos judiciales en la antigua Roma. Algunos de los conceptos y elementos principales de este sistema incluyen actio, que era la acción del derecho potestativo que tenía una persona para exigir un juicio, la tutela jurídica de un derecho subjetivo, era la base fundamental del proceso romano. Ius, el derecho en abstracto, la norma jurídica que tutelaba un derecho subjetivo. Processus, la serie de actos jurídicos solemnes y sucesivos que se desarrollaban ante un órgano jurisdiccional para obtener la tutela de un derecho. Iudex, el juez o magistrado que tenía la potestad de juzgar y dictar sentencia. Pars, las partes en el proceso, es decir, el demandante, actor y el demandando. Reus, fórmula, la instrucción que el magistrado daba al juez para que éste juzgara conforme a derecho. Sententia, la resolución del juez que ponía fin al proceso. Executio, la fase final del proceso en la que se ejecutaba la sentencia. En conjunto, estos conceptos y elementos principales del derecho procesal romano reflejan la importancia que se otorgaba a la formalidad, la equidad y la justicia en los procedimientos judiciales en la antigua Roma. La estructura y los principios de este sistema han dejado un legado significativo en la historia del derecho procesal y han influido en el desarrollo de los sistemas judiciales actuales. Elementos principales del derecho procesal romano. Oralidad. El proceso romano era fundamentalmente oral. Las partes y los testigos exponían sus obligaciones y pruebas de forma oral ante el magistrado y juez. Formalismo. El proceso estaba sujeto a un rígido formalismo. Las partes debían cumplir con una serie de requisitos formales para poder participar en el proceso y para que sus alegaciones y pruebas fueran válidas. Gratuidad. El proceso romano era gratuito, en principio, para las partes. No existían tasas judiciales ni costos procesales. Aplicación del ius civile. El proceso romano se aplicaba en principio al ius civile, es decir, al derecho de los ciudadanos romanos. Sin embargo, con el tiempo se fue extendiendo a otros sectores de la población, como los peregrinos y los provinciales. Doble instancia. El proceso romano admitía la doble instancia, es decir, la posibilidad de recurrir la sentencia de un juez ante un tribunal superior. El proceso formulario. El proceso formulario era un método de resolución de conflictos en el que un magistrado actuaba como juez y tenía la facultad de dictar sentencia en base a las pruebas presentadas por las partes. A diferencia del proceso de las acciones de la ley, en el que se seguía un procedimiento más rígido y formal, el proceso formulario permitía una mayor flexibilidad en la presentación de pruebas y argumentos. Características. Flexibilidad. Las partes tenían la libertad de presentar sus argumentos y pruebas de manera más amplia y detallada en comparación con el proceso de acciones de ley. Intervención del magistrado. El magistrado actuaba como juez y era encargado de dirigir el proceso, escuchar las partes y dictar la sentencia final. Adaptabilidad. El proceso formulario se adaptaba a una amplia variedad de casos y situaciones, lo que hacía adecuado para resolver conflictos de diversa índole. Formalismo. El proceso formulario estaba sujeto a un rígido formalismo, lo que significa que las partes debían cumplir con una serie de requisitos formales para poder participar en el proceso y para que sus alegaciones y pruebas fueran válidas. Oralidad. El proceso formulario era fundamentalmente oral, aunque con el tiempo se fue introduciendo la escritura en algunos actos del proceso. Gratuidad. El proceso formulario era gratuito, en principio, para las partes. No existían tasas judiciales ni costos procesales. Doble instancia. El proceso formulario admitía la doble instancia, es decir, la posibilidad de recurrir la sentencia de un juez ante un tribunal superior. Etapas. In iure, ante el magistrado.
Innovación del derecho. El demandante, actor, citaba al demandado, reus, ante el magistrado correspondiente. Exposición de las pretensiones. El actor exponía verbalmente sus pretensiones basándose en una fórmula específica, actio, que definía el tipo de acción judicial. Constatación del demandado. El reus podía negar las pretensiones del actor, plantear excepciones o reconvenciones, acciones propias contra el actor. Litis contestatio. El magistrado fijaba los términos del litigio mediante la litis contestatio, un acto formal que marcaba el inicio del proceso. Redacción de la fórmula. El magistrado redactaba la fórmula, una instrucción precisa para el juez que definía los elementos del caso, objeto del litigio, derechos en juego, cargas de prueba, etc. Segundo, apun iudicem ante el juez. Presentación de las pruebas. Las partes presentaban sus pruebas ante el juez, que podía ser testimonios, juramentos, documentos o inspecciones. Valoración de las pruebas. El juez analizaba y valoraba las pruebas presentadas por las partes. Sentencia. El juez dictaba sentencia basándose en las pruebas y en la interpretación de la fórmula. La sentencia podía ser condenatoria o absolutoria. Ejecución de la sentencia. La sentencia absolutoria ponía fin al proceso. En caso de sentencia condenatoria, el reus debía cumplir con lo dispuesto por el juez, lo que podía implicar el pago de una suma de dinero, la entrega de un bien o la realización de un acto determinado. El proceso formulario ha tenido una gran influencia en el desarrollo del derecho procesal de las posteriores civilizaciones. Sus principios y conceptos siguen siendo válidos en la actualidad y forman parte de la base del derecho procesal de la mayoría de los países del mundo. El proceso extraordinario era un proceso judicial utilizado en la antigua Roma de forma paralela al proceso formulario, principalmente para resolver casos urgentes o de especial gravedad que no podían tramitarse a través del procedimiento ordinario. Se caracterizaba por su rapidez, flexibilidad y ausencia de formalismo. Características. Rapidez. El proceso extraordinario se caracterizaba por su rapidez en comparación con el proceso formulario. Esto debía a que no estaba sujeto a los mismos formalismos y trámites que el proceso ordinario. Flexibilidad. Ya que no estaba regido por normas tan rígidas, esto permitía al magistrado adaptar al procedimiento a las características específicas de cada caso. Ausencia de formalismos. Esto significa que las partes no debían cumplir con tantos requisitos para poder participar en el proceso. Gratuidad. El proceso extraordinario era gratuito en principio. Para las partes no existían tasas judiciales ni costos procesales. Algunos casos en que se utilizara el proceso extraordinario. Interdictos. Eran acciones judiciales rápidas que se utilizaban para proteger la posesión de bienes inmuebles. Restituciones. Eran acciones judiciales que se utilizaban para recuperar la posesión de bienes muebles. Cauciones. Eran medidas cautelares que se utilizaban para asegurar el cumplimiento de una obligación. Procesos penales. También se utilizaba en algunos procesos penales, especialmente en aquellos que eran de especial gravedad.